A los 17 años, su madre intentó venderla sexualmente a soldados nazis durante la ocupación de Grecia, y solo escapó cantando para ellos. A los 36 años perdió a su primer bebé mientras Aristóteles Onassis, el hombre más rico del mundo, estaba de viaje. A los 39 años perdió a su segundo bebé mientras Onassis seducía en su yate a Jacqueline Kennedy y a su hermana Lee Radziwill. A los 42 años Onassis la obligó a abortar a su tercer hijo a cambio de dinero. Tenía un abortista en su personal. A los 53 años, el 16 de septiembre de 1977, María Callas murió sola en el baño de su apartamento parisino con Mandrax y barbitúricos en su sistema. Hoy, 48 años después, su nombre sigue siendo sinónimo de grandeza operística. Pero nadie habla de lo que le costó. Nadie habla de cómo Aristóteles Onassis, el magnate naviero más poderoso del planeta, la drogaba con sedantes hipnóticos para abusar sexualmente de ella. Nadie habla de cómo su propia madre, Evangelia Dimitriadis, la forzó a elegir entre prostituirse con nazis o cantar para ellos. Nadie habla de los 3 bebés que nunca nacieron. Su nombre era María Anna Cecilia Sofía Kalogeropoulos, pero el mundo la conoció como María Callas, la divina. Y lo que su madre le hizo durante la guerra, lo que su primer marido Giovanni Battista Meneghini le hizo durante 10 años de matrimonio, y lo que finalmente Aristóteles Onassis le hizo durante 9 años de amor tóxico, fue un crimen que nadie pagó. Esta es la investigación que su familia enterró durante décadas. Esta es la verdad que la biógrafa irlandesa LYNDSY Spence sacó a la luz en 2021 después de descubrir cartas inéditas, diarios de amigos cercanos y documentos que la industria del entretenimiento prefirió ignorar. Hoy vas a descubrir 4 cosas que cambiarán todo lo que creías saber sobre María Callas. Primero, los diarios de un amigo cercano de Callas descubiertos por LYNDSY Spence revelan que Aristóteles Onassis drogaba a María con metacualona, conocida comercialmente como Mandrax, un sedante hipnótico que la dejaba inconsciente. Según Madame Claude, encargada del burdel más exclusivo de París que Onassis frecuentaba regularmente, el magnate tenía solicitudes sexuales depravadas. Onassis sedaba a María. Y luego la violaba. A día de hoy se consideraría violación, explicó Spence en entrevista sobre su libro Casta Diva, The Hidden Life of María Callas. Segundo, las cartas inéditas descubiertas por LYNDSY Spence en archivos privados revelan que durante la ocupación nazi de Grecia en la Segunda Guerra Mundial, la madre de María, Evangelia Dimitriadis, ejercía la prostitución para sobrevivir. Pero no se detuvo ahí. Según escribió Spence después de revisar la correspondencia privada de María, Callas siempre sostuvo que con ella no lo logró, pero parece claro que sí lo hizo con Jackie, refiriéndose a Jacquinti, la hermana mayor de María. Evangelia alojaba soldados nazis en su casa. Y le dio a María, que tenía 17 años, 2 opciones: vender su cuerpo o vender su voz. María cantó arias para hombres que habían invadido su país. Tercero, documentos que prueban que María Callas quedó embarazada 3 veces de Aristóteles Onassis. En 1960, a los 36 años, María quedó embarazada por primera vez en su vida. Perdió al bebé cuando Onassis estaba de viaje. En 1963, a los 39 años, quedó embarazada por segunda vez. Perdió al bebé cuando Onassis hospedaba en su yate Cristina a Jacqueline Kennedy, viuda del presidente asesinado John F. Kennedy, y a su hermana Lee Radziwill. Ambas hermanas, competitivas entre sí toda su vida, tuvieron aventuras separadas con Onassis mientras María sangraba sola perdiendo a su segundo hijo. En 1966, a los 42 años, María quedó embarazada por tercera vez. Según la investigación de LYNDSY Spence y el libro de Ariana Stasinopoulos, María Callas, The Woman Behind the Legend, Onassis la obligó a abortar a cambio de dinero. Onassis había forzado a su propia esposa Tina a tener múltiples abortos. Tenía un abortista en su personal médico. Callas siempre estaba sola cuando perdía al niño, repitió Spence en entrevistas. Ambas veces,
en 1960 y en 1963. Aunque siempre había querido un hijo, hizo lo que Onassis quería. Y cuarto, el diagnóstico médico oficial que el doctor Mario Giacobazzo del Hospital Policlínico de Roma guardó en silencio hasta 2002, cuando finalmente lo reveló para derribar los mitos en torno a la muerte de María Callas. En 1975, 2 años antes de su muerte, el doctor Giacobazzo examinó a María en París y le diagnosticó dermatomiositis, una enfermedad autoinmune que ataca músculos y tejidos conectivos. La dermatomiositis destruyó los músculos laríngeos de María, lo que explica el deterioro catastrófico de su voz desde mediados de los años 60. La enfermedad causaba debilidad muscular progresiva, falta de coordinación, manchas moradas en el cuello, deformidades en las manos. «Lo ve, doctor», le dijo María mostrándole sus manos deformadas. «Estas ya no son las manos dulces, puras y delicadas de Floria Tosca, sino las de un obrero». María intentó tratarla con corticoides e inmunosupresores. Pero esos medicamentos, a largo plazo, causan insuficiencia cardíaca. En 2010, los investigadores Franco Fusi y Nico Paolillo de la Universidad de Bolonia confirmaron el diagnóstico analizando los últimos videos de María. Los músculos habían cedido, la cavidad del tórax no se expandía cuando tomaba aire. Su cuerpo se autodestruía. Y encima de eso, María se automedicaba con Mandrax y barbitúricos. El 16 de septiembre de 1977, su corazón dijo basta. Te voy a avisar cuando llegue cada una de estas revelaciones. Si te vas antes del final, te pierdes la cuarta, y la cuarta es la que explica por qué María murió sola, por qué su voz se apagó 12 años antes de su muerte, y por qué la mañana del 16 de septiembre de 1977 su mayordomo Ferruccio la encontró tirada en el baño de su apartamento de la Avenue Georges Mandel 36 en París, el rostro contra las baldosas frías, sin vida. Pero antes de hablar de esa mañana, necesitas entender dónde empezó el patrón que la destruyó. El 2 de diciembre de 1923, en el Hospital Flower Fifth Avenue de Manhattan, Nueva York, nació una niña que su madre nunca quiso. María Ana Cecilia Sofía Kalogeropoulos llegó al mundo apenas 3 meses después de que sus padres, Evangelia Dimitriadis y George Kalogeropoulos, desembarcaran como inmigrantes griegos en Estados Unidos buscando el sueño americano. George era farmacéutico. Evangelia venía de una familia de clase alta griega. Habían llegado a Nueva York en agosto de 1923 con su hija mayor, Jacinti, llamada también Jackie. Pero Evangelia no quería a María. 3 años antes, su segundo hijo, un varón llamado Vasili, había muerto a los 2 años de meningitis. El dolor de esa pérdida llenó a Evangelia de amargura. Cuando quedó embarazada nuevamente, rezó por otro varón. Un reemplazo para Vasili. Cuando María nació, gorda, morena, llorando con ese llanto agudo que décadas después haría estremecer teatros, Evangelia se negó a cogerla en brazos. No tenía ni siquiera un nombre pensado para ella. Tuvo que improvisar. María. George y Evangelia ni siquiera fueron personalmente a registrar a la niña. Enviaron a alguien más. Fue el primer desaire de una infancia llena de rechazos. Mi hermana era delgada, bonita y simpática, y mi madre siempre la prefería, confesaría María en una entrevista con la revista Time en 1956. Yo era el patito feo, gordo, torpe e impopular. Es cruel hacer que una niña se sienta fea y no deseada. Nunca la perdonaré. Guarda esa frase. Nunca la perdonaré. Porque María pasó el resto de su vida buscando el amor que su madre nunca le dio. Y cada hombre con el que estuvo fue un intento desesperado de llenar ese vacío. Evangelia comparaba constantemente a sus 2 hijas. ¿Por qué no puedes ser como tu hermana?, le decía a María. Mira qué bonita es Jacinti. Mira qué delgada. Mira qué simpática. Y tú eres gorda, fea, nadie te va a querer nunca. María tenía 6, 7, 8 años cuando escuchaba esas palabras. Imagina eso.
Ser una niña pequeña y que tu propia madre te diga que nadie te va a querer nunca. Evangelía le ponía a María ropa vieja de Yaquinti que le quedaba grande. Decía que no valía la pena gastar dinero en ropa nueva para ella cuando estás tan gorda. En la escuela, María no tenía amigos. Era tímida, miope, con sobrepeso. Los otros niños se burlaban de ella. La llamaban la griega gorda. María comía sola en el recreo. Estudiaba sola. Regresaba a casa sola. Y en casa, Evangelía solo le prestaba atención cuando María cantaba. Cuando María cantaba, Evangelía sonreía. Le acariciaba el cabello. Le decía muy bien, mi niña. Y María, desesperada por esa migaja de afecto, cantaba más. Cantaba mejor. Practicaba durante horas. Aprendió que cantar era la única manera de ser amada. Y ese aprendizaje la destruiría décadas después. En 1929, George Kalogeropoulos abrió una farmacia en un barrio griego de Manhattan. Por la complejidad del apellido, lo cambió a Callas. Más simple. Más americano. Pero cambiar un apellido no cambió nada de lo que sucedía dentro de esa familia. George era mujeriego. Tenía aventuras constantes. Evangelía lo describió como un hombre a quien toda mujer era una flor sobre la cual debía posarse para buscar la dulzura. María, con 6, 7, 8 años, escuchaba las peleas, los gritos, las acusaciones, las puertas que se azotaban en mitad de la noche, y aprendió algo que la marcaría para siempre: los hombres toman lo que quieren y se van. Pero también descubrió algo más. A los 8 años, María cantó en un concurso de radio amateur en Nueva York. Ganó. Evangelía, que desde niña había soñado con ser cantante pero nunca lo logró, vio en esa voz de su hija lo que nunca vio en su rostro: una salida. Un billete fuera de la pobreza. Una inversión. Imagina eso. Tener 8 años y que tu madre te mire, no con amor, sino con cálculo. Que vea en tu garganta un negocio. Que desde ese día te presione, te empuje, te compare constantemente con tu hermana mayor, te llame gorda, fea, inútil, excepto cuando cantas. Con amabilidad, la gente puede obtener cualquier cosa de mí, puede hacerme tonta, diría María años después en una confesión que revelaba todo. Era su manera de decir: nunca recibí amor real, solo amor condicionado. Solo me querían cuando les servía. En 1937, cuando María tenía 13 años, George y Evangelía se separaron definitivamente. El matrimonio había sido un desastre desde el principio. Las infidelidades de George. La amargura de Evangelía. La competencia entre las dos hijas por migajas de afecto que nunca llegaban. Evangelía tomó una decisión: regresaría a Grecia con sus 2 hijas. No por amor a su país. Por estrategia. En Atenas, María podría estudiar canto formalmente. Y Evangelía podría vivir del talento de su hija. En septiembre de 1937, Evangelía, Yaquinti y María, que acababa de cumplir 13 años, abordaron un barco en Nueva York rumbo a Grecia. María nunca volvería a ver a su padre durante años. Y lo que vendría después en Grecia sería peor que todo lo vivido en Nueva York. Mucho peor. Cuando María llegó a Atenas en 1937, Evangelía ya tenía un plan. Inscribiría a María en el Conservatorio Nacional de Atenas, la institución musical más prestigiosa de Grecia. Pero había un problema: para inscribirse, María necesitaba tener 16 años. Tenía 13. Evangelía falsificó su edad en los documentos oficiales. Le agregó 3 años a su hija. Y María, obediente, asustada, desesperada por el afecto que nunca llegaba, mintió durante la audición. Entró al conservatorio. Fue aceptada con una beca completa por su talento evidente. Primero estudió con la soprano María Trivella, quien al principio pensó que era ridículo que una chica con ese aspecto quisiera cantar. Pero cuando escuchó su voz, quedó muda.
El sonido de su voz era cálido, lírico, intenso, recordaría años después. Luego, en 1938, cuando María tenía 14 años pero documentos que decían 17, comenzó a estudiar con quien se convertiría en la persona más importante de su formación. Elvira de Hidalgo, una soprano española que había sido famosa en Europa y que ahora enseñaba en Atenas. Elvira vio en María algo que su propia madre nunca vio: talento puro, sin condiciones. Potencial infinito. Una estudiante que podría cambiar la historia de la ópera. Pero también vio algo más: una niña aterrorizada, maltratada, con sobrepeso, con acné, con gruesas gafas, con una madre que la presionaba constantemente. Elvira no solo le enseñó técnica vocal, le enseñó a andar con elegancia en el escenario, a escoger vestidos que disimularan su sobrepeso, a interpretar sus personajes dramáticamente, a ser más que una voz. María siempre consideró a Elvira de Hidalgo su madre artística, la única mujer que la amó sin condiciones. En 1938, María hizo su debut no profesional como santuza en caballería rusticana en Atenas. Tenía 14 años, pero sus documentos decían 17. Y entonces llegó 1940. El 28 de octubre de 1940, Italia fascista invadió Grecia. En abril de 1941, la Alemania nazi completó la ocupación. Atenas cayó. Y la vida de María Callas cambió para siempre. Aquí viene lo primero que te prometí. Durante la ocupación nazi de Grecia, entre 1941 y 1944, Evangelia Dimitriadis hizo lo que fuera necesario para sobrevivir. Según las cartas inéditas descubiertas por LYNDSLega Spence en archivos privados y publicadas en su libro Casta Diva, The Hidden Life of María Callas en 2021, Evangelia alojaba soldados nazis en su apartamento de Atenas. Y ejercía la prostitución. Pero no se detuvo ahí. Según escribió Spence después de revisar la correspondencia personal y los testimonios, Callas estaba muy dolida con su madre, que ejerció la prostitución durante la guerra, por tratar de venderla sexualmente a los soldados nazis en su infancia. Evangelia le dio a María, que tenía 17 años, dos opciones: hacer lo mismo que ella hacía, o cantar para los soldados para ganar dinero. María, con 17 años, gorda, miope, aterrorizada, eligió cantar. Callas siempre sostuvo que con ella no lo logró, pero parece claro que sí lo hizo con Jackie, escribió Spence, refiriéndose a que Evangelia sí logró prostituir a Yaquinti, la hermana mayor de María. Imagina eso. Tener 17 años. Estar en una ciudad ocupada por nazis. Escuchar los tanques en las calles. Ver a tu madre vender su cuerpo. Y que esa misma madre te diga: vende tu cuerpo o vende tu voz, pero trae dinero a casa. María cantó. Cantó arias de Puccini y Verdi para oficiales alemanes que habían invadido su país. Cantó para hombres que probablemente habían matado a griegos ese mismo día. Cantó porque la alternativa era vender su cuerpo. Y mientras cantaba, algo se rompió dentro de ella. Algo que nunca volvió a estar completo. Siempre echó en falta el amor de sus padres, escribió LYNDSLega Spence. No es una frase poética. Es una realidad clínica. María desarrolló un patrón que la perseguiría toda su vida: creer que solo era valiosa por lo que podía dar, no por quién era. Pero mientras su vida personal era un infierno, su carrera comenzaba a despegar. En febrero de 1941, a los 17 años, María hizo su debut profesional en el Teatro Lírico Nacional de Atenas con la opereta Boccaccio. El público quedó impresionado por esa voz poderosa, dramática, que salía de una chica tan joven. En agosto de 1942, obtuvo su primer gran éxito con Tosca en la Ópera de Atenas. La protagonista titular había enfermado. María la sustituyó con apenas unas horas de aviso. Subió al escenario. Abrió la boca. Y arrasó. Durante los 2 años siguientes, María se convirtió,
a pesar de su juventud, en la cantante más famosa de Grecia. Durante la ocupación nazi, durante la hambruna, durante el horror. Cantaba en la oscuridad de los toques de queda. Cantaba desafiando órdenes. Cantaba porque era lo único que la mantenía viva. Su maestra Elvira de Hidalgo le conseguía puestos en la Ópera de Atenas. María ensayaba durante horas, arriesgándose a ser detenida por violar los toques de queda nazis. Y mientras tanto, en casa, Evangelía seguía presionándola, criticándola, comparándola con Giacinti. En diciembre de 1944, cuando las fuerzas británicas desalojaron a los nazis de Grecia y la flota británica llegó al puerto del Pireo, María recibió una carta de su padre George desde Nueva York. Dentro del sobre había un billete de $100 y una invitación: regresa a Estados Unidos. María tomó la decisión más valiente de su vida hasta ese momento. Huyó de su madre. En septiembre de 1945, 9 meses después del fin de la guerra, María abordó un barco en el Pireo rumbo a Nueva York. Sola. Con apenas dinero. Con una maleta llena de partituras. Volvía a llamarse María Callas. Y nunca volvería a hablar con su madre durante años. Estoy harta del egoísmo e indiferencia de mis padres hacia mí, escribió María en una carta años después. No quiero más relación. Espero que los periódicos no se enteren. Entonces maldeciré el momento en que tengo padres. ¿Sabes qué es lo más cruel de esta historia hasta ahora? Que María había escapado de una madre que la veía como un objeto. Y estaba a punto de entrar en relaciones con hombres que harían exactamente lo mismo. Primero Giovanni Battista Meneghini. Luego Aristóteles Onassis. Ambos la usarían. Ambos la destruirían. Pero antes de llegar a Onassis, necesitas entender quién era Meneghini y qué le hizo durante 10 años. Porque lo que Meneghini empezó, Onassis lo terminó. Cuando María llegó a Nueva York en septiembre de 1945, tenía 21 años y grandes esperanzas. Vivió con su padre George en Manhattan. George la recibió, pero no por amor. La recibió porque era útil. Tenía una hija famosa en Grecia. Eso le daba estatus. María intentó conseguir trabajo en el Metropolitan Opera House. Edward Johnson, el director general, la escuchó cantar y quedó impresionado. Le ofreció inmediatamente 2 papeles principales para las temporadas 1946 a 1947, Fidelio de Beethoven y Madama Butterfly de Puccini. Para sorpresa de Johnson, María rechazó ambos papeles. No quería cantar Fidelio en inglés, y consideraba que el rol de Butterfly no era el mejor para su debut en América. María Callas, con 22 años, sin dinero, rechazaba al Metropolitan Opera House. Esa decisión define quién era ella, una mujer con un carácter fuerte, determinante, que sabía lo que valía y no aceptaba menos. Pero esa decisión también la dejó sin trabajo durante meses. En 1946 consiguió un agente, Eddie Vagarosi, quien le ofreció cantar Turandot en Chicago en enero de 1947. María aceptó. Pero cuando llegó el momento, la compañía quebró. Cancelaron todo. María estaba devastada. Sin dinero. Sin trabajo. Sin futuro claro. Hasta que conoció al tenor italiano Giovanni Senatello, director de la Arena de Verona, quien la escuchó cantar y la contrató inmediatamente para interpretar la Gioconda de Ponchielli en ese anfiteatro romano de 22.000 asientos. En junio de 1947, María viajó a Italia. Tenía 23 años. Y allí, en Verona, conoció al hombre que se convertiría en su primer marido. Giovanni Battista Meneghini era un industrial acaudalado de la construcción. Rico. Poderoso en Verona. Soltero. Tenía 53 años. María tenía 23. 30 años de diferencia. Él la vio cantar la Gioconda el 3 de agosto de 1947 bajo la batuta del legendario director Tullio Serafín. El debut de María fue un éxito clamoroso.
pero no se tradujo inmediatamente en nuevos contratos. María se encontró nuevamente sin empleo. Y fue entonces cuando Meneghini se acercó. Le ofreció ayuda económica, conexiones, gestión de su carrera y algo más: amor. O lo que María creyó que era amor. Era una persona sumisa y eso contrasta mucho con Callas la diva, explicó LYNDSY Spence al Daily Mail después de leer la correspondencia entre María y Meneghini. Ella era realmente tan servil y obediente con él, que comencé a darme cuenta de cómo era ella como mujer. Y cuando tienes esa inclinación, por supuesto que atraes a los abusadores. El 21 de abril de 1949, María Callas, con 25 años, se casó con Giovanni Battista Meneghini, con 55 años, en Verona. María cambió su nombre legalmente a María Meneghini Callas y entregó el control de su carrera, su dinero, su vida, a este hombre 30 años mayor que ella. Pero Meneghini le dio algo que María nunca había tenido: estabilidad. Un hogar. Alguien que la cuidaba, aunque fuera de manera posesiva y controladora. Y bajo su gestión, la carrera de María explotó. En 1949, durante el verano europeo, María debutó en el Teatro Colón de Buenos Aires cantando Turandot y Aída. Fue un éxito rotundo. En 1950 debutó en la Scala de Milán, el teatro de ópera más prestigioso de Italia, con Aída. Fue entonces cuando Arturo Toscanini, el director de orquesta más famoso del mundo, dijo de ella: esa voz no se escucha una vez por siglo, se escucha una vez cada 100 años. El 7 de diciembre de 1951, la Scala abrió su temporada con I Vespri Sicilianos de Verdi. María cantó el papel principal. El teatro se rindió ante ella. Recibió 23 llamadas a escena. Fue entonces cuando recibió el apelativo que la acompañaría para siempre: la Divina. Imagina ese momento. Después de años de ser llamada fea, gorda, no deseada, el mundo entero la llamaba divina. Pero la Divina tenía un problema: pesaba más de 90 kilos. En los años 50, la industria del espectáculo no perdonaba el sobrepeso. Y María lo sabía. Las críticas no solo hablaban de su voz, hablaban de su figura. Entre 1953 y 1954, María perdió más de 35 kilos en aproximadamente un año. De 92 kilos a 57. Algunos dijeron que ingirió voluntariamente una tenía, un parásito intestinal. Otros que fue una dieta extrema. María siempre lo negó. En 2014, su cocinera Elena Pozan y testimonios de personas cercanas a Meneghini confirmaron que María se albergaba una tenía en su estómago, probablemente adquirida al comer carne cruda, un alimento frecuente en sus dietas. Sea como fuera, María se transformó. De mujer voluminosa a figura frágil, casi etérea. Comenzó a aparecer en público con vestidos de alta costura, joyas ostentosas, peinados elaborados. Se convirtió en el prototipo de diva glamorosa. Y el mundo la amó aún más. Entre 1950 y 1958, María Callas dominó los escenarios más importantes del planeta: la Scala de Milán, el Covent Garden de Londres, la Ópera de Roma, la Ópera Garnier de París, el Metropolitan Opera House de Nueva York, el Palacio de Bellas Artes de Ciudad de México. Cantó Norma, La Traviata, Tosca, Aída, La Gioconda, Medea, Lucía di Lammermoor, Anna Bolena, La Sonambula. Revivió óperas del bel canto que habían sido olvidadas durante décadas. Grabó óperas completas que hoy son consideradas clásicos intemporales. Su voz, con un registro de más de 3 octavas, podía cantar desde roles de soprano ligera como Lucía hasta roles dramáticos como Lady Macbeth. Podía ser ágil y delicada en coloratura, y poderosa y devastadora en áreas dramáticas. Era, técnica y emocionalmente, insuperable. En 1956, abrió la temporada del Metropolitan Opera House de Nueva York con Norma. La revista Time la llamó Reina de la Ópera Mundial. En 1958,
Su recital en la Ópera Garnier de París fue retransmitido en vivo en más de una docena de países europeos. Millones la escucharon cantar. María Callas, a los 34 años, estaba en la cúspide absoluta de su poder. Pero ese mismo año, 1958, todo empezó a desmoronarse. El 2 de enero de 1958, María cantó Norma en la Ópera de Roma. Era un evento de Estado. El presidente de Italia, Giovanni Gronchi, estaba presente. María estaba resfriada. Su voz no estaba en condiciones. Pero Meneghini la presionó para que saliera al escenario de todos modos. No podían cancelar. El presidente estaba ahí. María cantó el primer acto. Su voz sonaba mal, agrietada, sin el poder habitual. Al final del primer acto, con media audiencia insatisfecha y abucheándola, María huyó por una puerta trasera. El escándalo fue internacional. Los periódicos la crucificaron. La llamaron caprichosa, temperamental, poco profesional. No fue un capricho, estaba de verdad enferma, tenía traqueitis, los músculos estaban cediendo. Era el inicio del fin, confirmaron décadas después los investigadores Franco Fusi y Nico Paolillo de la Universidad de Bolonia. Pero nadie lo sabía entonces. Y la reputación de María como diva difícil se cementó ese día. Meneghini, quien debía protegerla, la presionó para que siguiera actuando, para que siguiera ganando dinero, porque Meneghini controlaba todo el dinero de María. Según LYNDSLG Spence, Meneghini introdujo a María un médico que le proporcionaba vitaminas líquidas, que en realidad eran anfetaminas, speed, para ayudarla a mantener su agotador calendario de presentaciones. María quería parar, quería descansar, quería tener hijos. Pero Meneghini decía que no. Y María, sumisa, obediente, lo aceptó. Hasta 1959. Hasta que conoció a Aristóteles Onassis. En septiembre de 1957, en una fiesta organizada por la periodista estadounidense Elsa Maxwell en el Hotel Danieli del Lido Veneciano durante el Festival de Cine de Venecia, María Callas conoció a Aristóteles Onassis. Aristóteles Sócrates Onassis tenía 57 años. María tenía 33. Él era el hombre más rico del planeta. El magnate naviero más poderoso del mundo. Dueño de una flota de más de 70 petróleros. Dueño de la aerolínea Olympic Airways. Dueño de la isla privada de Scorpios en Grecia. Dueño del yate más lujoso del mundo, el Cristina, un buque de 99 metros bautizado en honor a su hija menor. Pero Aristóteles Onassis también era un hombre investigado por el FBI por fraude masivo contra el gobierno estadounidense. En 1954 se había declarado culpable de conspiración para defraudar al gobierno y había pagado una multa de $7 millones. Era un hombre con fama de turbio, de inescrupuloso, de coleccionista. Onassis es un coleccionista de mujeres famosas, diría María años después en una frase que revelaba todo. Y él la quería a ella. Al principio, María lo encontró demasiado atento y poco atractivo. Estaba casada con Meneghini. Amaba a Meneghini, o creía amarlo. Onassis estaba casado con Atina Libanos, conocida como Tina, hija de otro magnate naviero griego. Pero Onassis era implacable. Le enviaba flores todos los días. A todas partes donde María actuaba. No aceptaba un no como respuesta. Durante 2 años, Onassis cortejó a María. Y en agosto de 1959, finalmente, logró lo que quería. Onassis invitó a María y a Meneghini a un crucero de 3 semanas en su yate Cristina. También invitó a Winston Churchill, ex primer ministro británico, y a su esposa Tina. El crucero comenzó en Montecarlo el 22 de julio de 1959. El Cristina era una embarcación de 99 metros que había sido un buque de guerra canadiense convertido en el yate más lujoso del mundo. Tenía 9 suites de lujo,
una piscina con mosaicos que representaban escenas de la mitología griega en el fondo, un bar con taburetes tapizados con piel de testículos de ballena, Onassis lo mencionaba con orgullo a todos sus invitados, y un salón con obras del Greco, Renoir y Gauguin. Winston Churchill, con 84 años, era el invitado de honor. Meneghini y María compartían una suite. Onassis y Tina compartían otra, aunque su matrimonio estaba prácticamente acabado. Tina sabía que Aristóteles tenía aventuras constantes. Él no se molestaba en ocultarlas. Durante las primeras noches del crucero, María encontró a Onassis abrumador. Demasiado atento. Demasiado presente. La seguía por todo el yate. Le enviaba champán a su camarote. Le regalaba joyas. Pero Aristóteles era paciente. Y estratégico. Hablaba con María sobre ópera. Sobre Grecia. Sobre el dolor de ser emigrante. Le contaba historias de su infancia en Esmirna, Turquía, antes de que su familia huyera a Grecia. Le hablaba de su padre, que había perdido todo. De cómo él había reconstruido una fortuna desde cero. Y María, que nunca había tenido conversaciones así con Meneghini, que solo hablaba de contratos y dinero, comenzó a sentirse vista. Onassis era más bajo que María. Ella medía 1,73 metros. Él medía 1,70. Pero tenía una presencia que llenaba cualquier habitación. Ojos oscuros penetrantes. Voz grave. Seguridad absoluta en cada movimiento. Una noche, según testimonios, Onassis invitó a María a su camarote privado para mostrarle una pintura. Meneghini estaba encubierta charlando con Churchill. Y fue ahí donde todo cambió. Según múltiples testimonios, incluido el de Tina Onassis años después en entrevistas, Aristóteles y María comenzaron una aventura esa noche. Y Tina los descubrió. Entró al camarote de su esposo sin avisar y los encontró en la cama, uno encima del otro. Tina no gritó. No hizo una escena. Simplemente cerró la puerta, cruzó el pasillo, y tocó la puerta del camarote de Meneghini. Cuando Meneghini abrió, Tina le dijo con una calma escalofriante: «Te la ha quitado, Batista». Meneghini, desconcertado, intentó minimizarlo. «Ya pasará», murmuró. «Es solo el barco, el champán, pasará». Pero Tina sabía que no pasaría. Conocía a su marido. Sabía cómo operaba. Y sabía que cuando Aristóteles Onassis decidía conquistar algo, lo conseguía. Tina apodó a Meneghini meningitis. Un apodo cruel que revelaba su desprecio. Pero no pasó. Para cuando el yate atracó en Montecarlo a finales de agosto de 1959, María había tomado una decisión: dejaría a su marido. El 2 de noviembre de 1959, María anunció públicamente que se separaba de Giovanni Battista Meneghini después de 10 años de matrimonio. Meneghini solicitó formalmente la separación. Tina Libanos, nada más atracar en Nueva York, fue directa con sus abogados para pedir el divorcio de Onassis. Y María y Aristóteles se entregaron a una relación pública, escandalosa, obsesiva. Ella se entrega en cuerpo y alma a su nueva relación, con una desesperada necesidad de amor, escribió un biógrafo. «Amor mío, necesito afecto y ternura, soy toda tuya, haz conmigo lo que quieras», le escribió María a Onassis en una carta. Lee esas palabras otra vez. «Haz conmigo lo que quieras». Y Aristóteles Onassis hizo exactamente eso. Aquí viene lo segundo que te prometí. Según los diarios de un amigo cercano de María Callas descubiertos por LYNDSY Spence, Aristóteles Onassis drogaba a María con metacualona, un sedante hipnótico conocido comercialmente como Mandrax. Hay testimonios escalofriantes en el diario de uno de los amigos más cercanos de María Callas sobre cómo Onassis la drogaba, mayormente con propósitos sexuales, explicó Spence en una entrevista con Money Culture Magazine en 2022. A día de hoy se consideraría violación. Madame Claude, la encargada del burdel de lujo más famoso de París,
confirmó que Onassis era cliente frecuente y que tenía solicitudes sexuales depravadas. Onassis le daba Mandrax a María, un sedante que deprimía su sistema nervioso central, que la dejaba inconsciente, sin capacidad de negarse, sin capacidad de resistir. Y luego Onassis abusaba sexualmente de ella. También le daba barbitúricos. María se volvió adicta a ambos. Escribir e investigar sobre el abuso físico de Onassis hacia Callas fue particularmente agotador para mí, reveló LYNDSY Spence en entrevistas. Piensa en eso un momento. La voz más poderosa del siglo XX. La mujer que hacía llorar a miles con una sola nota. La divina. Reducida a un cuerpo sedado, sin conciencia, sin voz, en las manos de un hombre que la veía como un trofeo sexual. Pero María lo amaba. O creía amarlo. O necesitaba creer que alguien finalmente la amaba. No me amaba a mí, sino lo que yo representaba, confesó María años después. Pero en 1959, recién enamorada, María creyó que finalmente había encontrado el amor verdadero. Aristóteles era carismático. Hablaba varios idiomas. Conocía de arte, ópera, pintura. Era encantador cuando quería serlo. Y cuando María cantaba, él lloraba. O fingía llorar. Callas elevó su posición social, explicó LYNDSY Spence. Mientras Callas era popular en la alta sociedad europea, incluyendo entre varias familias reales, Onassis, a pesar de su riqueza, era considerado un paria. Un hombre con dinero pero sin clase. Un hombre investigado por fraude. Un hombre que necesitaba el apellido Callas para abrir puertas. Y María le dio eso. Le dio su apellido, su fama, su estatus, su cuerpo. Y en 1960, le dio algo más. Aquí viene lo tercero que te prometí. En 1960, María Callas quedó embarazada de Aristóteles Onassis. Tenía 36 años. Era la primera vez en su vida que estaba embarazada. Estaba emocionada, aterrorizada, esperanzada. Veía en ese bebé la posibilidad de tener finalmente la familia que siempre quiso. La familia que su madre nunca le dio. La familia que Meneghini le había negado durante 10 años. Pero Onassis no quería un hijo con María. Ella no quería cantar porque enfrentaba problemas neurológicos, explicó LYNDSY Spence. En cambio, Callas quería establecerse y formar una familia, pero Onassis no quería estar con solo una mujer aburrida. Él estaba atraído por su celebridad, lo que le proporcionaba estatus. Si María dejaba de cantar, dejaba de ser útil. Y si dejaba de ser útil, Onassis la abandonaría. María lo sabía. Pero aún así quería tener a su bebé. Escribió a su abogado preguntando sobre el divorcio de Meneghini. Dime cuánto costará y cuánto tiempo tomará, si necesito el consentimiento de Meneghini o si puedo proceder sin él, escribió. Unas semanas después, María perdió al bebé. Aborto espontáneo. Onassis estaba de viaje. María estaba sola cuando perdió a su primer hijo. Callas siempre estaba sola cuando perdía al niño, dijo LYNDSY Spence. Ambas veces, en 1960 y en 1963, perdió al bebé cuando Onassis estaba lejos. En 1963, María quedó embarazada por segunda vez. Otra oportunidad. Otra esperanza. Otra posibilidad de ser madre. Pero en 1963, cuando María perdió a su segundo bebé, Onassis no estaba con ella. Estaba en su yate Cristina, hospedando a Jacqueline Kennedy, la viuda del presidente asesinado John F. Kennedy, y a su hermana Lee Radziwill. El presidente Kennedy había sido asesinado en Dallas el 22 de noviembre de 1963. Jackie Kennedy estaba devastada. Y Onassis, siempre oportunista, vio una oportunidad. Invitó a Jackie y a Lee a su yate. Las agasajó. Las sedujo. Ambas hermanas,
competitivas entre sí toda su vida, tuvieron aventuras separadas con Onassis. Mientras María sangraba en algún hospital, sola, perdiendo a su segundo hijo, Onassis seducía a la mujer que eventualmente se convertiría en su esposa. ¿Sabes qué es lo más cruel de toda esta historia? Que María seguía amándolo. Seguía creyendo que Onassis la amaba. Seguía esperando que un día le pidiera matrimonio. Y luego vino 1966. Según la investigación de LYND Serega Spence y el libro de Ariana Stassinopoulos, María Callas, The Woman Behind the Legend, María quedó embarazada por tercera vez en 1966. Esta vez, no fue un aborto espontáneo. Fue un aborto forzado. María siempre había querido hijos, como a menudo decía a sus amigos, pero Onassis dijo que terminaría su relación si mantenía a este niño, escribió Stassinopoulos. Onassis había forzado a su propia esposa, Tina, a tener múltiples abortos durante su matrimonio. No quería más hijos. Y tenía un abortista en su personal médico, que usó incluso con su hija Cristina cuando quedó embarazada a los 19 años. Durante sus 2 embarazos previos, Onassis había alentado a Callas cada vez a terminarlo, escribió Spence. En 1966, Onassis le pagó a María para que abortara. María tenía 42 años. Sabía que era probablemente su última oportunidad de ser madre. Y Onassis le pagó para que matara a su hijo. María aceptó. Porque tenía miedo de perderlo. Porque creía que si no hacía lo que él quería, la abandonaría. Y aún así, la abandonó. 3 bebés. 3 pérdidas. 3 veces sola. Pero todavía lo peor no había llegado. Mientras la vida personal de María se desmoronaba, su voz también comenzó a fallar. En 1958, había tenido que abandonar Norma en Roma después del primer acto. En 1960, su voz empezó a sonar diferente. Menos potente. Menos controlada. Las notas agudas que antes alcanzaba con facilidad ahora requerían esfuerzo visible. Los críticos lo notaron inmediatamente. En las reseñas de sus presentaciones entre 1960 y 1965, aparecían frases como voz fatigada, registro alto inestable, pérdida de brillo en el centro. El público lo notó. María lo sabía mejor que nadie. Cada vez que abría la boca para cantar, sentía que su cuerpo no respondía como antes. Los músculos de su garganta no obedecían. El aire no fluía. Las cuerdas vocales no vibraban con la misma precisión. En 1961, durante una presentación de Medea en la Scala de Milán, María tuvo que esforzarse visiblemente para llegar a notas que 5 años antes habría cantado sin pensar. El director Franco Seffirelli, que trabajó con ella en esa producción, notó que algo estaba mal. «Está luchando», le dijo a un colega. Antes cantaba. Ahora lucha. En 1962, María canceló varias presentaciones programadas alegando problemas de salud. La verdad era que tenía miedo. Miedo de subir al escenario y fracasar. Miedo de que el público descubriera que la divina ya no era divina. En 1964, intentó regresar con Tosca en Londres. La puesta en escena de Franco Seffirelli fue espectacular. Los vestuarios eran magníficos. La producción completa fue un triunfo visual. Pero vocalmente, María estaba en declive evidente. Tras 1 año y medio ausente, su retorno fue todo un triunfo, escribieron algunos críticos generosos. Pero otros fueron brutales. La voz que alguna vez brilló ahora apenas resplandece. Y finalmente llegó el 5 de julio de 1965. En el Covent Garden de Londres, María Callas cantó Tosca por última vez. Tenía 41 años. Después de esa noche, María nunca volvió a cantar una ópera completa en un escenario profesional. La voz más poderosa del siglo XX se había apagado. No fue una decisión consciente. Fue una rendición. Su cuerpo simplemente ya no podía más. Durante años se especuló sobre las causas.
Algunos dijeron que fue la pérdida de peso, otros que fue el exceso de trabajo, otros que fue el cambio constante de repertorio. Pero la verdad era otra. Aquí viene lo cuarto que te prometí. En 1975, 2 años antes de su muerte, el doctor Mario Giacobazzo del Hospital Policlínico de Roma visitó a María en París. La examinó y le diagnosticó dermatomiositis. La dermatomiositis es una enfermedad autoinmune que ataca músculos y tejidos conectivos. Causa debilidad muscular progresiva, falta de coordinación, manchas moradas en el cuello, deformidades en las manos. Y, eventualmente, destruye los músculos laríngeos. «Lo ve, doctor», le dijo María mostrándole sus manos. «Estas ya no son las manos dulces, puras y delicadas de Floria Tosca, sino las de un obrero». El doctor Giacobazzo guardó silencio sobre el diagnóstico hasta 2002. Cuando finalmente lo reveló, explicó por qué quería derribar los mitos en torno a la muerte de María Callas. Durante años se dijo que María se había suicidado por amor, que el abandono de Onassis la había matado, que murió de un corazón roto. No era toda la verdad. En 2010, los investigadores Franco Fusi y Nico Paolillo de la Universidad de Bolonia presentaron una investigación en la que analizaron las grabaciones de María desde los años 50 hasta los 70. Estudiaron videos de sus últimas presentaciones. Midieron su postura, su respiración, sus movimientos. Los músculos habían cedido, concluyeron. La cavidad del tórax no se expandía cuando tomaba aire. El declive del icono del bel canto no se debió a los esfuerzos vocales o a causas externas, tensiones emotivas o mundanas. Se debió a la dermatomiositis. María sufría una enfermedad degenerativa que atacó su cuerpo durante años, probablemente desde mediados de los años 50. La enfermedad debilitó sus músculos laríngeos, lo que explica el deterioro catastrófico de su voz desde 1958. María intentó tratarla con corticoides e inmunosupresores. Pero esos medicamentos, a largo plazo, causan insuficiencia cardíaca. Su cuerpo se estaba autodestruyendo. Y encima de eso, María se automedicaba con Mandrax, el mismo sedante que Onassis usaba para drogarla. También tomaba barbitúricos. Su hermana Yaquinti le enviaba las pastillas desde Atenas. Su amiga Vaso de Bessi la ayudaba a conseguir más. María comía poco o nada. Toda su vida había estado atormentada por su peso. Su madre la había llamado gorda. La industria la había forzado a adelgazar. Y ahora, sola en París, apenas probaba bocado. En mayo de 1970, María fue ingresada de urgencias en un hospital tras un intento de suicidio. Había ingerido una gran cantidad de barbitúricos. Sobrevivió. Pero algo dentro de ella ya había muerto. Y entonces llegó octubre de 1968. El día que cambió todo. El 20 de octubre de 1968, María Callas se despertó en París, sola en su apartamento de la Avenue Georges Mandel, y abrió el periódico. La noticia en la portada la hizo caer de rodillas. Aristóteles Onassis se había casado con Jacqueline Kennedy, la viuda del presidente asesinado John F. Kennedy, en su isla privada de Scorpios, Grecia. La boda había ocurrido el día anterior, 19 de octubre. Ceremonia ortodoxa griega. 40 invitados. Jackie llevaba un vestido de Valentino color marfil. María se enteró por el periódico. Después de 9 años juntos. Después de 3 embarazos. Después de abandonar su carrera por él. Después de perder su voz por él. Después de dejar que la drogara. Después de abortar a su tercer hijo por él. Se enteró leyendo el periódico como cualquier desconocido. Fue como recibir un golpe en la cabeza, fue horrible, dijo María en una entrevista poco después. Intento sobrevivir. Por él abandoné una carrera increíble, en un oficio complicado. Rezo a Dios para que me ayude a superar este momento. Es un gran cerdo, la van a pagar los dos.
pero jamás se los hizo pagar. Onassis nunca le pidió perdón. Nunca explicó por qué. Nunca le agradeció los 9 años que María le dio. Simplemente se fue. María había aprendido más de 3 semanas antes, en septiembre, que Onassis planeaba casarse con Jackie. Pero no lo creyó. No podía creerlo. Es la unión perfecta, dijo Alexander Onassis, el hijo de Aristóteles, sobre la boda de su padre con Jackie. Mi padre adora los apellidos y Jackie adora el dinero. Para Onassis, María había sido útil. Le había dado estatus social. Callas elevó su posición social, explicó LYNDSY Spence. Mientras Callas era popular en la alta sociedad europea, incluyendo entre varias familias reales, Onassis, a pesar de su riqueza, era considerado un paria. Pero ahora Onassis tenía algo mejor, la viuda del presidente asesinado de Estados Unidos. Un apellido que ni todo su dinero podía comprar. Un apellido que abría puertas en Washington, en Nueva York, en el mundo entero. Jackie Kennedy le daba legitimidad política. María Callas solo le había dado legitimidad cultural. Y la cultura se puede desechar. María quedó sola. Devastada. Destruida. En 1969, su amigo Pier Paolo Pasolini intentó rescatarla. Le ofreció el papel principal en su película Medea. María aceptó. Rodó la película en Turquía. Pero la describió como siniestra. Porque Medea es la historia de una mujer traicionada por el hombre que ama. Una mujer que lo pierde todo. Una mujer que sacrifica todo por un hombre que la abandona. María no estaba actuando. Estaba viviendo. Después del matrimonio de Onassis con Jackie Kennedy, María intentó reconstruirse. En 1971 y 1972 intentó dedicarse a la dirección escénica con una puesta de Las Vísperas Sicilianas. No tuvo éxito. En 1971 y 1972 impartió una serie de clases magistrales en la Juilliard School de Nueva York que inspiraron el drama teatral Masterclass del dramaturgo Terence McNally. Las clases mostraron el precario estado de su voz. Ya no podía cantar. En 1973, su antiguo compañero de escena Giuseppe Di Stefano la convenció de hacer una gira mundial de conciertos. El tenor de la Callas, la llamaron. Di Stefano quería reavivar viejos tiempos y, sobre todo, elevar el estado de ánimo de María. El primer concierto fue en Hamburgo, el 25 de octubre de 1973. Fue un desastre artístico. Su voz, que alguna vez había hecho temblar teatros, ahora temblaba por razones equivocadas. Agrietada. Débil. Frágil. Quedó claro desde la primera nota que la gira sería un fracaso artístico, pero un éxito de la nostalgia. El público no iba a escuchar a la Callas de 1950. Iba a despedirse de ella. El último concierto fue el 11 de noviembre de 1974 en Sapporo, Japón. Fue el último lugar del planeta donde se escuchó cantar a María Callas. Tenía 50 años. Y luego, silencio. María se instaló definitivamente en París, en su apartamento de la Avenue Georges Mandel 36, cerca del Trocadero. Hoy esa sección lleva el nombre Calle María Callas. Vivía en la más completa soledad. Sus únicos compañeros eran su mayordomo Ferruccio y su ama de llaves Bruna. Y la televisión. Y los recuerdos. Y las pastillas. María vivía en el tercer piso del edificio de la Avenue Georges Mandel 36. El apartamento tenía vistas al Trocadero. Desde su ventana podía ver la Torre Eiffel. Pero rara vez miraba. Pasaba días enteros en bata, sin salir, sin maquillarse, sin peinarse. Escuchaba sus propias grabaciones de los años 50. Escuchaba Norma grabada en 1954. Escuchaba La Traviata de 1955. Escuchaba Tosca de 1953. Escuchaba a la María que ya no existía. Así que al final me temo que ni te molestabas,
comentó Jack Bourgeon, amigo de María, en el documental Callas de Tony Palmer en 1981, describiendo cómo María pasaba horas inmóvil frente al tocadiscos. Sus días seguían una rutina mecánica. Se despertaba tarde, alrededor del mediodía. Bruna le preparaba café. María apenas lo tocaba. Luego se sentaba en su sillón favorito, un sillón de terciopelo azul junto a la ventana, y se quedaba ahí durante horas. A veces llamaba por teléfono a amigos. Conversaciones breves. Superficiales. Nunca hablaba de cómo se sentía realmente. Por las tardes, veía televisión. Programas sin importancia. Telenovelas. Noticieros. Cualquier cosa que llenara el silencio. Por las noches, tomaba sus pastillas. Mandrax para dormir. Barbitúricos para la ansiedad. Más Mandrax cuando el primero no funcionaba. Su hermana Yaquinti le enviaba las pastillas desde Atenas en paquetes mensuales. María las guardaba en el baño, en un gabinete sobre el lavabo. Había decenas de frascos. Cientos de pastillas. Vaso de Bessi, una pianista griega que se convirtió en amiga cercana de María en sus últimos años, la visitaba regularmente. Vaso también la ayudaba a conseguir más medicamentos cuando Yaquinti no enviaba suficientes. María comía poco o nada. Bruna le preparaba comidas elaboradas, pasta italiana, ensaladas griegas, pescado fresco. María probaba un bocado y dejaba el resto. Se estima que pesaba alrededor de 47 a 50 kilos al final de su vida. Sus vestidos de alta costura de los años 50 le quedaban enormes. Sus manos, que alguna vez fueron delicadas, ahora estaban deformadas por la dermatomiositis. Los dedos hinchados. La piel manchada. No podía sostener una taza de café sin que le temblaran las manos. Su cuello tenía manchas moradas. Su rostro estaba pálido, casi gris. Su cabello, que siempre había sido su orgullo, ahora estaba opaco, sin brillo. A veces, María intentaba cantar. Se paraba frente al espejo del salón. Abría la boca. Intentaba producir una nota. Nada. O peor, un sonido ronco, quebrado, irreconocible. Y entonces lloraba. Lloraba por la voz que había perdido. Por los hijos que nunca tuvo. Por el amor que nunca encontró. Por la vida que pudo haber sido y nunca fue. Sus últimos días los pasó recluida. Para el dolor de la dermatomiositis, se automedicaba con Mandrax. Su hermana Yaquinti se lo enviaba desde Atenas. Su amiga Vaso de Bessi la ayudaba. Comía poco o nada. Se estima que pesaba alrededor de 50 kilos al final de su vida. En enero de 1973, Alexander Onassis, el hijo de Aristóteles, murió en un accidente de avión en Atenas. Tenía 24 años. Onassis quedó destrozado. Su matrimonio con Jackie se deterioró aún más. Y según algunos testimonios, Onassis intentó volver con María. Pero María lo rechazó. Ella ya no quería vivir, dijo Kiki Feroudi Moutsatsos, secretaria personal de Onassis durante años. Pensaba que su vida era inútil porque, sí, él se había casado con Jackie, pero ella aún podía estar con él. Ahora él ya no estaba. Habían nacido el uno para el otro. Aunque es posible que María y Onassis se vieran en secreto después de su matrimonio con Jackie. Moutsatsos confirmó que Onassis nunca dejó de ver a María. Una semana después de casarse, la visitaba muchas veces. Yo diría que 3 o 4 veces por semana. Jackie Kennedy lo sabía. Artemis Onassis, hermana de Aristóteles, le dijo a Jackie, no prestes atención porque aquí, en Grecia, eso es lo que suele pasar. Cuando Aristóteles Onassis murió el 15 de marzo de 1975, a los 69 años, de neumonía en el American Hospital de París, María lloró. Fue al funeral. De lejos. Sin acercarse a la familia. Sin hablar con nadie. Y cuando regresó a su apartamento en París,
Se encerró. Sus últimos 2 años y medio fueron una agonía lenta. Hoy, 16 de septiembre de 2025, hace 48 años exactos que María Callas murió. Tenía 53 años. Demasiado joven. Demasiado pronto. La noche anterior, el 15 de septiembre, María había cenado sola en su apartamento. Bruna le había preparado pescado al vapor con verduras. María apenas lo tocó. Se fue a la cama alrededor de las 10 de la noche. Tomó su Mandrax habitual. Tal vez más de lo habitual. Nadie lo sabe con certeza. La mañana del 16 de septiembre, María se despertó alrededor de las 8:30. Ferruccio la escuchó moverse en su habitación. Escuchó el baño correr. Alrededor de las 9 de la mañana, Ferruccio escuchó un golpe sordo, como algo pesado cayendo al suelo. Corrió a la habitación de María. La puerta del baño estaba cerrada. Tocó. «¿Madame Callas? Madame». Silencio. Ferruccio abrió la puerta del baño. Y la encontró. María estaba tirada en el piso, de costado, con el rostro contra las baldosas frías de mármol blanco. Llevaba puesta una bata de seda azul. Sus pies descalzos. Sus manos extendidas hacia adelante, como si hubiera intentado agarrarse de algo antes de caer. Sus ojos estaban cerrados. Su boca ligeramente abierta. No respiraba. Ferruccio se arrodilló junto a ella. Le tomó el pulso. Nada. Le tocó la mejilla. Estaba fría. María Callas, la divina, la voz más poderosa del siglo XX, había muerto sola en el baño de su apartamento parisino. Ferruccio llamó inmediatamente al médico personal de María, el doctor Michel Dax. «Venga rápido, por favor, la señora Callas. La señora Callas está». El doctor Dax llegó en menos de 15 minutos. Vivía cerca. Corrió escaleras arriba. Entró al apartamento. Entró al baño. Y confirmó lo que Ferruccio ya sabía. María Callas había muerto. El doctor Dax estimó que había muerto entre 30 minutos y 1 hora antes. Probablemente alrededor de las 8:45 de la mañana. Oficialmente, la causa de muerte fue crisis cardíaca. Insuficiencia cardíaca aguda. Pero las especulaciones comenzaron de inmediato. ¿Fue un suicidio? ¿Una sobredosis de barbitúricos? No se descartó que María hubiera ingerido una dosis masiva de tranquilizantes. Nunca lo sabremos con certeza, porque su cuerpo fue incinerado rápidamente. Cualquier posibilidad de averiguar la verdad exacta se quemó con ella. Lo que sí sabemos, según la investigación de los médicos italianos en 2010, es que la dermatomiositis y el tratamiento con corticoides causaron la insuficiencia cardíaca. Pero también sabemos que María había intentado suicidarse antes, en mayo de 1970, que dependía de los barbitúricos y el Mandrax, que vivía sola, deprimida, sin esperanza. Hubo informes de que María tomaba drogas. Eso no es cierto en el sentido de drogas recreativas, dijo Moutsatsos. Lo que es cierto es que tenía el corazón destrozado. El funeral de María Callas tuvo lugar el 20 de septiembre de 1977, 4 días después de su muerte, en la Catedral Ortodoxa Griega de San Esteban en París, en la calle Georges Bizet, cerca del Arco del Triunfo. La ceremonia comenzó a las 11 de la mañana. Cientos de personas se congregaron afuera de la catedral. Admiradores que habían viajado desde Grecia, Italia, Estados Unidos. Personas que nunca la conocieron pero que amaban su voz. Dentro de la catedral, asistieron familiares, amigos cercanos, figuras del mundo del arte. Su hermana Giacinti estaba ahí. Basso de Bessi, su amiga pianista. Giuseppe Di Stefano, su compañero de los últimos conciertos. Franco Seffirelli, el director que había trabajado con ella en sus últimas producciones. Meneghini, su exmarido, no asistió. Dijo que estaba enfermo. El ataúd era de madera oscura,
simple, sin adornos ostentosos. Encima habían colocado una corona de rosas blancas. Durante la ceremonia ortodoxa, el coro cantó himnos bizantinos. El olor a incienso llenaba la catedral. Algunos lloraban en silencio. Otros permanecían inmóviles, en shock. Después de la ceremonia, el ataúd fue llevado al cementerio de Père-Lachaise, el cementerio más famoso de París donde descansan Chopin, Oscar Wilde, Jim Morrison, Edith Piaf. Su cuerpo fue incinerado ese mismo día. Y luego, algo extraño ocurrió. Su urna funeraria fue robada del columbario. Encontrada días después. Nadie sabe quién lo hizo ni por qué. Finalmente, sus cenizas fueron esparcidas en el mar Egeo, cerca de las costas de Grecia, cumpliendo su último deseo. La voz más poderosa del siglo XX regresó al mar de donde venían sus ancestros. Pero lo hizo en cenizas. Sola. Sin los hijos que nunca tuvo. Sin el amor que siempre buscó. Recapitulemos esta historia en números fríos. 2 de diciembre de 1923, nace en Manhattan, no deseada por su madre Evangelia. 1929, su padre George cambia el apellido a Callas. 1937, a los 13 años, su madre la lleva a Grecia, falsifica su edad para inscribirla en el conservatorio. 1941, a los 17 años, su madre intenta prostituirla con soldados nazis durante la ocupación. 1942, a los 18 años, primer gran éxito con Tosca en la Ópera de Atenas. 1947, a los 23 años, conoce a Meneghini en Verona, 30 años mayor que ella. 21 de abril de 1949, a los 25 años, se casa con Meneghini, que controla su dinero y su vida. 7 de diciembre de 1951, a los 28 años, la Scala la llama la Divina por primera vez. 1953 a 1954, pierde 35 kilos en un año, posiblemente usando una tenía. Septiembre de 1957, conoce a Aristóteles Onassis. Agosto de 1959, abandona a Meneghini por Onassis después del crucero en el Cristina. 1960, a los 36 años, primer embarazo, primer aborto espontáneo, Onassis no está con ella. 1963, a los 39 años, segundo embarazo, segundo aborto espontáneo, Onassis está con Jackie Kennedy en su yate. 5 de julio de 1965, a los 41 años, última representación operística completa. Su voz ha muerto. 1966, a los 42 años, tercer embarazo, aborto forzado por Onassis. 19 de octubre de 1968, Onassis se casa con Jackie Kennedy. María se entera por el periódico. Mayo de 1970, intento de suicidio con barbitúricos. 11 de noviembre de 1974, último concierto en Sapporo, Japón. 1975, diagnóstico de dermatomiositis por el Dr. Giacobasso. 15 de marzo de 1975, muerte de Onassis. 16 de septiembre de 1977, muerte por insuficiencia cardíaca en su apartamento de París. 53 años de vida. 3 embarazos. 0 hijos. 2 hombres que la usaron. 9 años con Onassis. 12 años sin poder cantar. 7 años de soledad final absoluta. ¿Es esto karma? ¿Maldición? ¿Mala suerte? No. Es el resultado predecible de un patrón que empezó cuando María tenía 6 años y su madre Evangelia la miró y solo vio dinero. De una niña que aprendió que solo era amada cuando era útil. De una mujer que pasó su vida entera buscando el amor que sus padres nunca le dieron. Y encontró, una y otra vez, hombres que la usaron de la misma manera. Meneghini la usó para su dinero y para gestionar su carrera como si fuera su propiedad. Onassis la usó para su estatus social y para su placer sexual depravado. Ambos la dejaron cuando ya no le servía. Y María,
Obediente, sumisa, desesperada por afecto, lo aceptó todo. Hasta que su cuerpo dijo basta. María Callas merecía ser amada por quien era, no por lo que podía dar. No lo tuvo. Nadie se lo dio. Evangelía Dimitriadis, su madre, la vio como un billete de lotería, como una inversión, como una manera de salir de la pobreza. Giovanni Battista Meneghini la vio como un negocio lucrativo, como una fuente de ingresos, como un trofeo que gestionar. Aristóteles Onassis la vio como un trofeo social, como una manera de entrar en círculos que su dinero solo no podía comprar, y como un cuerpo que usar para sus perversiones sexuales. Y el mundo, ese mundo que llenaba teatros para escucharla, que la llamaba la divina, que compraba sus discos, también falló. Porque cuando María perdió su voz, cuando ya no podía darles lo que querían, la abandonaron. La dejaron morir sola en un apartamento de París, con las manos deformadas por la dermatomiositis, con el corazón roto por el desamor, con el cuerpo destruido por los corticoides y los barbitúricos, con los pulmones llenos de mándrax. Y lo más irónico de todo es que su voz, esa voz que la destruyó, sigue viva. Hoy, 48 años después de su muerte, millones de personas escuchan sus grabaciones. Lloran con su interpretación de casta diva de Norma. Se emocionan con su Tosca. Estudian su técnica en conservatorios de todo el mundo. María Callas sigue siendo la divina. Pero la mujer detrás de la voz murió sin saber lo que era ser amada incondicionalmente, sin tener los hijos que desesperadamente quería, sin el hogar que tanto anhelaba, sin la paz que merecía. Quizá tú también conoces a alguien como María. Alguien brillante, talentoso, generoso, que da y da y da, buscando un amor que nunca llega. Alguien que atrae a personas que solo toman. Alguien que cree que su valor depende de lo que puede ofrecer. Si conoces a alguien así, dile que su valor no depende de lo que puede dar. Dile que merece ser amado por quien es, no por lo que hace. Dile que tiene derecho a decir no. Dile que tiene derecho a protegerse. Porque María Callas nunca lo escuchó. Y pagó el precio más alto. Pero la historia de María Callas no existe en el vacío. Existe en un mundo donde el poder, el dinero y la fama destruyen a los más vulnerables. Un mundo donde las mujeres talentosas son vistas como objetos, como mercancía, como inversiones. Y hablando de mujeres destruidas por la industria del entretenimiento, hay una historia que México necesita escuchar. Una historia sobre otra mujer que el mundo amó por su voz y la enfermedad destruyó en meses. Una mujer que, como María Callas, tenía una voz única. Que, como María, fue usada por hombres que decían protegerla. Que, como María, descubrió al final quién realmente la amaba. La próxima semana, Rocío Dúrcal, la reina de las rancheras que España le dio a México y el cáncer que le robó todo en 7 meses. Porque Rocío, como María, cantó hasta que su cuerpo se lo impidió. Como María, tuvo que elegir entre su familia y su carrera. Como María, murió demasiado joven. Demasiado pronto. Demasiado sola. Y cuando ya no pudo cantar, descubrió quién realmente la amaba. Spoiler, fueron muy pocos. Si esta historia te impactó, si crees que las verdades incómodas deben contarse aunque duelan, dale like. Suscríbete porque la próxima semana vas a descubrir cómo un diagnóstico terminal puede revelar quién realmente te ama y quién solo te usaba por lo que podías dar. Y deja en comentarios, ¿conoces a alguien que, como María Callas, dio todo por amor y nunca recibió nada a cambio? ¿Alguien que sacrificó su felicidad por hacer felices a otros? Porque las leyendas son humanas. Y las humanas merecen ser amadas, no usadas. Nos vemos la próxima semana.